Chicos, hola, ¿cómo están? Como ya mencionó mi compañera, yo soy Donald Palacio Sánchez, alumno de décimo ciclo de la Facultad de Medicina, Pau Piura. El día de hoy, como ya ustedes conocen, estamos aquí para hablar un poco acerca de lo que es el tema de miastenia gravis. Bien, miastenia gravis se define como un trastorno autoinmune de la placa motora, ¿no? Nosotros sabemos que para que los músculos logren contraerse y realizar todas las acciones que nosotros realizamos todos los días, necesitan ser activados por neurotransmisores que son enviados por la neurona motora. Entonces, si bien es cierto, este tipo de trastornos son trastornos un poco raros, ¿sí? La miastenia gravis es el trastorno más común que afecta a la placa motora. Pertenece a un conjunto de síndromes conocidos como síndromes miasténicos, ¿no? Vienen que derivan de los términos mio y astenia, que significan músculo y cansancio, respectivamente. ¿Sí? Es lo que caracteriza a ese tipo de enfermedades, ¿no? Como ustedes pueden observar, la incidencia que hay es de 150 a 200 casos por cada millón de personas y anualmente, perdón, esta incidencia aumenta en 8 a 10 casos por cada millón de personas, ¿no? Estas estadísticas pueden variar, he tratado de buscar las más actualizadas, esto es lo que hay ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta enfermedad generalmente tiene un inicio tardío después de los 50 años, ¿no? Pero también puede tener una presentación temprana. Generalmente está asociada cuando se presenta en etapas tempranas de la vida, menores de 50 años, a patologías tímicas, ¿no? Es el órgano mayormente afectado, perdón, que mayormente se relaciona a esta patología. Como vamos a ver más adelante, tiene de hecho participación en la fisiopatología de la enfermedad. Eh, La incidencia de esta enfermedad describe una curva bimodal, ¿no? Es decir, dos picos de incidencia. Por lo general, el pico más alto se describe después de los 50 años. Algunas bibliografías refieren que este pico está entre los 60 y 70 años de edad, pero en el este europeo y en Asia sobre todo se describe un segundo pico, ¿no? Que es a los 30 años, más o menos, entre 30 y 40 años. Incluso en Asia Occidental hay un tercer pico que se está estudiando que se da en personas muy pequeñas, ¿no? 8 años, y se están evaluando causas congénitas ahí, pero por lo general el pico que describen la mayoría de las bibliografías son dos, ¿no? A partir de los 50 años y entre los 30 y 40 años. Como les bien les mencioné, esta patología pertenece a los llamados síndromes miasténicos, entre los cuales podemos encontrar pues el síndrome de Eaton-Lambert, que es uno de los diagnósticos diferenciales para esta enfermedad. Una enfermedad que se produce en los recién nacidos, que se debe a anticuerpos maternos, ¿no? Que logran llegar a la sangre del bebé. Intoxicación por órganos fosforados, ya que básicamente el principio fisiológico es el mismo. Envenenamiento con algún tipo de sustancia que contenga fosforados. El botulismo y el síndrome paraneoplásico. De hecho, la miastenia gravis ha sido reportada, hay reportes de casos de esta enfermedad que mencionan la miastenia gravis como un síndrome paraneoplásico. Es importante para nosotros entonces la semiología y los antecedentes de un buen examen físico para nosotros poder descartar cualquier tipo, todo este tipo de enfermedades, ¿no? Acompañadas pues con los análisis de laboratorio. Sí, la miastenia gravis, pues como mencioné, se puede asociar a otro tipo de trastornos. Generalmente se asocia a un timoma, puede estar correlacional con la miastenia gravis. A su vez también se suele relacionar a otras enfermedades autoinmunes. Es muy común ver pacientes con miastenia gravis que también presentan lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, el síndrome contra anticuerpos antifosfolipídicos. Se suele observar esas comorbilidades coexistentes. Enfermedades cardíacas en muy poco rango, pero también se observa, ¿no? Y algunos desórdenes inducidos por drogas, ¿no? Con que pueden precipitar estos cuadros de miastenia, como vamos a ver más adelante.
Recordando un poco de la fisiopatología, algo superficial, más para entender un poco la patología, sabemos pues, aquí tenemos una imagen de la placa motora, aquí tenemos la membrana presináptica y postsináptica. La liberación, pues se da aquí la liberación de acetilcolina, que normalmente debe ir y ser reconocida por los receptores de acetilcolina de tipo nicotínico de la placa motora, ¿no? Como ya sabemos, pues esto precipita la entrada de iones, aumenta el calcio intracelular en el miocito y esto pues va y se une a la troponina C y empieza todo ese proceso de contracción muscular que ya lo hemos visto en fisiología, no lo vamos a ver a profundidad. Lo importante es aquí reconocer un poco, recordar el papel del receptor de acetilcolina en estos casos y hablar sobre algunas proteínas que quizás no nos había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la proteína quinasa relacionada al músculo esquelético o su abreviación MUSC y la proteína tipo 4 relacionada a la LDL, la lipoproteína de baja densidad. Estas proteínas trabajan en conjunto para activar otras proteínas que, por ejemplo, la DOC7 que ven aquí, que funciona como segundo mensajero. Este lo que hace es, a través de múltiples fosforilaciones, activa la rapsina. La fusión de la rapsina es agrupar, funciona como un carrier, es decir, transporta muchos de estos receptores que se encuentran en el citosol, en vacuolas, hacia la membrana celular y los empieza a agrupar para que puedan reconocer la acetilcolina. ¿Sí? Mutaciones en el DOC7, en el gen de la rapsina, son los que por ahora son más estudiados en lo que es la miastenia gravis congénita. ¿Sí? Aquí también tenemos que tener en cuenta la forma que tiene la membrana postsináptica. Vean acá estos valles o cimas que tiene, que se conocen como hendiduras subneurales. A pesar de estar en el músculo, así es su nombre, hendiduras subneurales. Estas no están aquí por nada, tienen una función y es aumentar la longitud de la membrana postsináptica para así lograr tener una mayor agrupación de receptores de acetilcolina. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fisiopatología entonces de la miastenia gravis? Como bien mencionamos, es un trastorno autoinmune. Hay producción de anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? El principal anticuerpo que ustedes que se relaciona a la miastenia gravis son los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Estos anticuerpos van y se unen y de diferentes formas logran inactivar este tipo de receptores. Una, por inactivación directa, funcionan como un antagonista, evitando pues que la acetilcolina se una a su receptor. Dos, funcionan como ubiquitinas, que luego son reconocidas por el complemento y degradan estos receptores, además de activar el complejo de ataque a la membrana que ustedes recordarán de inmunología. También esto precipita que estos receptores de acetilcolina sean internalizados y luego posteriormente degradados, ¿no? Este complejo de ataque a la membrana lo que hace también es eh, cambios estructurales en la membrana postsináptica, reduciendo el número de estas hendiduras eunales. Se reducen de tal manera que la longitud de la membrana postsináptica también se reduce. Hay menos espacio para los receptores, hay menos densidad de receptores en la membrana postsináptica, hay destrucción de estos receptores. ¿Sí? De varios mecanismos entonces, ¿no? Por activación del complemento, destrucción directa de los receptores, internalización y degradación de estos receptores. Ahora bien, les mencionaba las otras proteínas porque también se suelen observar otro tipo de anticuerpos en estos pacientes. No solo son contra el receptor de acetilcolina, también tenemos contra el MUT, que se los acabé de mencionar, también tenemos anticuerpos contra el LRP4, ¿no? Estos son los más comunes, sin embargo, no son los únicos. Dentro de las miofibrillas del músculo también hay algunas partículas que son blancos de otro tipo de anticuerpos. También se pueden ver anticuerpos contra la titina, anticuerpos contra la actina, anticuerpos contra los receptores de rianodina, ¿no? Anticuerpos contra la agrina, que también funciona como un mediador.
Es decir, incluso se siguen estudiando algunos unos nuevos tipos de anticuerpos en esta enfermedad, ¿no? Pero los más comunes que nosotros observamos son estos tres. El más común, casi en el 80% o más del 80% de los pacientes, es contra los receptores de acetilcolina, seguido del MUS y del LRP4. Pero de ahí también tenemos otro tipo de anticuerpos que se siguen estudiando hoy en día, ¿no? Entonces, como bien hemos visto, la fisiopatología se centra solamente en la placa motora, solamente en la placa motora. Es por ende que debemos entender que los síntomas de la miastenia gravis son puramente motores. No tienen que ser, no son sensitivos ni tampoco autónomos. Si uno encuentra alguna de estas patologías o algún signo o síntoma de compromiso sensitivo o de compromiso autónomo, es mejor empezar a pensar en otro tipo de patologías. La única patología, la única manifestación, las manifestaciones de la miastenia gravis son solo producidas por esa debilidad muscular fatigable, que no es lo mismo que cansancio. Ojo, es una debilidad muscular fatigable. ¿Qué quiere decir eso? Que con el uso de los músculos que uno realiza durante el día, estos músculos se van fatigando. Eso es, no es lo mismo que cansancio, por eso es que hay que hacer una buena anamnesis, porque el paciente muchas veces te viene a decir que está cansado, y para él cansado es lo mismo que estar débil, que estar con sueño, que otras cosas. Entonces es muy importante nosotros distinguir que el paciente realmente presenta una debilidad o si de repente se debe a que el paciente está durmiendo mal, a otras causas, ¿no? Entonces, esa es la clínica. La clínica se ve a una debilidad muscular fatigable. Dentro de lo que es este tipo de debilidad, por lo general es insidiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que va progresando y es fluctuante. El paciente puede estar 1 o 2 días con los síntomas y luego desaparecer, puede estar unas semanas con los síntomas y luego desaparecer. A medida que se va haciendo más crónico, los síntomas se hacen más seguidos, ¿no? Estos síntomas pueden tardar en aparecer y empeorar años incluso. Por eso es que el diagnóstico y la clasificación de esta enfermedad puede tardarse mucho, ¿no? Eh, los síntomas principales, el principal síntoma de esta debut de la enfermedad son los síntomas oculares. Entre ellos, la tosis palpebral es el más común, ¿no? Más del 50% de estos pacientes debutan con tosis palpebral, ¿no? O la terminan desarrollando, pero en el debut más del 50% de estos pacientes la presentan. Sí, esta tosis palpebral puede ser unilateral, que luego se vuelve bilateral, puede ser bilateral, que luego se vuelve unilateral, o puede, como les mencioné, puede remitir esporádicamente y luego volver a aparecer. O sea, no hay simetría en las manifestaciones oculares, ¿no? La diplopía también por afectación de los músculos del globo ocular, ¿no? Eh, debilidad en extremidades, que suele ser como síntoma debut menos del 30, menos del 20%, ¿no? En las extremidades, el, el, la debilidad sí suele ser simétrica. Generalmente es compromiso de las extremidades superiores mayormente, pero de ambas extremidades. Es más simétrico, a diferencia de los síntomas oculares, que suele ser más asimétrico. Y una debilidad de la musculatura vulvar, es decir, los músculos de la masticación, los músculos de la deglución, los músculos faringios, ¿no? Es mucho menos común, eh, pero el paciente te lo puede referir. Entonces, también podemos tener como síntomas iniciales compromiso de los músculos de la respiración. Es muy poco usual, no se suele ver como síntoma debut el compromiso respiratorio o de los músculos faciales, pero en el transcurso de su enfermedad lo pueden desarrollar. Sí, entonces, como les mencionaba, es de vital importancia nosotros hacer una buena anamnesis en estos pacientes. ¿Sí? Hay que saber diferenciar, obviamente, con los exámenes físicos que nosotros le podemos hacer a los pacientes, ¿no? Unas pruebas de fuerza, Barré, Migassini, ¿no? Que se aferre al pulgar para medir la fuerza. Pruebas sencillas, entonces, para nosotros determinar si en verdad hay debilidad o no, ¿no? Es importante hacer ese diagnóstico, ¿no? Cuando hay compromiso vulvar, el paciente te dice que se cansa masticando.
De repente está en pleno almuerzo, en plena cena, a mitad, y se cansa de repente, ya no puede masticar, tiene que jalar la carne para poder trozarla. Entonces, o se empieza a caer y le preguntas por qué se empieza a caer. Muchos piensan, no, se descompensó, ¿no? Y es porque está viendo mal, está viendo doble, no puede calcular bien los pasos, ¿no? O empieza a tener lo que conocemos como la risa indiferente, ¿no? Esos pacientes empiezan a ser un poco inexpresivos en sus expresiones faciales. Y lo más notorio, pues, que es la tosis palpebral, ¿no? Que lo podemos notar, ¿no? Y también, como les mencionaba, hay que descartar, si nosotros vemos cualquier otra sintomatología agregada a esto, por ejemplo, una sintomatología sensitiva, hay pérdida de sensibilidad, el paciente tiene parestesia, dolor, o hay síntomas cutáneos, ¿no? Entonces, esas cositas nos podrían empezar a descartar la miastenia. Les recuerdo, los síntomas miasténicos son puramente motores y se deben a la debilidad. Esta debilidad, por lo general, esos pacientes pueden despertarse por la mañana y despertarse casi normales o incluso normales, y a medida que pasa el día, presentar los síntomas y agravarse. Luego reposan, los síntomas pueden pasar momentáneamente o cesar, y cuando vuelven a la actividad, otra vez se empiezan a presentar los síntomas. Eso es la característica que tienen estos pacientes, ¿no? Ven, entonces, Osterman clasificó la miastenia de acuerdo a su presentación y a la forma de cómo se presentaban estos síntomas. La miastenia ocular o puramente ocular, ¿no? Que es como su nombre lo dice, los síntomas son puramente oculares, no progresan hacia la musculatura vulvar o hacia las extremidades. Generalmente, los pacientes que pasan más de 2 años sin compromiso más allá de la musculatura ocular son los que terminan quedándose en esta clasificación, más del 90%. O sea, después de 2 años de empezar a desarrollar los síntomas, la mayoría de estos pacientes no se quedan en esta clasificación. Luego tenemos la miastenia generalizada leve, que es así, progresa, tanto a la musculatura vulvar como generalizada, pero es una progresión lenta. No suele tener crisis miasténicas y responde muy bien al tratamiento. Luego tenemos la generalizada severa, moderada severa, que es igual a una progresión bastante lenta. No suele presentar muchos episodios de crisis miasténica, pero la respuesta al tratamiento es menor, por eso su clasificación está entre moderada y severa. Luego tenemos la miastenia fulminante aguda, ¿no? Que es cuando es aquí sí los síntomas avanzan rápidamente, no hay mucha respuesta al tratamiento, hay muchos episodios de crisis miasténica, sobre todo de carácter respiratorio. Estos son los que más se relacionan con los timomas, ¿no? La mortalidad de este grupo es la más alta, la miastenia fulminante aguda. Y luego tenemos la severa tardía, cuyos síntomas eh, son graves, igual que el grupo 3, pero como su nombre lo dice, son más lentos, la progresión es más lenta. A esto, si quieren, le podemos agregar la letra A o B a partir del grupo 2, es decir, una segunda letra. La letra A cuando el compromiso es más vulvar que de las extremidades, y la letra B cuando el compromiso es prominentemente más en las extremidades que en la musculatura vulvar o facial. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico, chicos? Entonces, una vez que uno hace la semiología, si hace una buena semiología, ya casi tiene el diagnóstico hecho, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es confirmarlo. Hacemos exámenes de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo. Estos exámenes por lo general no nos van a arrojar nada, no nos van a arrojar absolutamente nada. La electromiografía estándar, la común que se suele hacer, puede ser normal, incluso tiene un patrón miopático, pero hay unas pruebas que se pueden hacer, que es, por ejemplo, la estimulación repetitiva, la prueba de estimulación repetitiva en estos pacientes. Lo que se hace es colocar un electrodo en la placa motora y luego estimular el nervio que inerva dicho músculo repetitivamente, 5 a 6 veces de 2 a 6 Hz. Entonces, en una persona normal, esto lo que ven aquí son los potenciales de acción.
Una persona normal, los potenciales de acción deben ser lo más iguales posibles. En cambio, en un paciente con miastenia gravis, el músculo se va fatigando con la estimulación repetitiva y pueden ver cómo los potenciales de acción van decreciendo. Entonces es un signo no característico, pero que nos puede indicar. También hay otra prueba que es la prueba de con fibra única, pero que no suele estar muy disponible en todos los hospitales y es un poco más compleja de realizarse, ¿no? Dentro del diagnóstico están los anticuerpos, que es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿sí? Ya hemos visto los anticuerpos y las imágenes, sobre todo que se suelen sacar en los pacientes que presentan, como les mencioné, enfermedad temprana, ¿no? Para descartar una patología tímica que no siempre puede ser evidente, ¿ah? O sea, el paciente puede tener alguna patología tímica, pero eso no significa que la glándula vaya a estar hiperplasiada o algún timoma. Y eso no me descarta tampoco que el paciente no tenga patología. Sin embargo, se le pide para descartar. O, por ejemplo, aquí vemos un ataque, que es lo que generalmente se les pide a estos pacientes, en la presencia de un timoma, ¿no? Grande, en el lado izquierdo. Aquí una radiografía, también donde se puede ver. Dentro de los anticuerpos, nosotros tenemos pues anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, que es lo que más se encuentra casi más del 80% de los pacientes, perdón, ahí era 60-80% de los pacientes, con miastenia generalizada, ¿no? Cuando vimos los grados. En los pacientes que tienen miastenia puramente ocular, este porcentaje puede variar incluso menos del 60%. Sí, luego tenemos los anticuerpos contra el MUSC, la quinasa específica del músculo esquelético, que generalmente están cuando hay más compromiso vulvar, ¿sí? Y anticuerpos contra el LRP4. Cuando el paciente, o sea, más que hay literaturas que consideran que cuando el paciente es negativo, o sea, tiene anticuerpos contra el receptor de acetilcolina negativos, se considera negativo. Cuando también tiene anticuerpos negativos contra el MU, se considera doble cero negativo, y cuando es contra el RP4, triple cero negativo. Eso es lo que más hablan las literaturas antiguas, así en ese orden, por orden de frecuencia, no por orden de incidencia. Sin embargo, las literaturas actuales, ¿no? Como ya se dispone más de estos tres tipos de pruebas, recién cuando el paciente presenta negatividad a los tres, se considera como un paciente cero negativo o con anticuerpos negativos, lo cual no me descarta que hayan anticuerpos, como les mencioné en la fisiopatología. También se pueden crear otro tipo de anticuerpos, generalmente contra proteínas miofibrilares, como por ejemplo antimúsculo estriado, antititina, antiestrenales, que generalmente esos no están de uso regular y no se pueden medir y tienen que utilizarse otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba de estimulación repetitiva y algunas pruebas que me puedan ayudar al diagnóstico como las que vamos a ver a continuación. Pero recuerden, ¿no? Más que todo depende del lugar en el que estés trabajando. Si dispone regularmente de estos tres, entonces se le pide desde un inicio los tres tipos de anticuerpos. Si sale negativo para los tres, se considera paciente cero negativo y hay que considerar la presencia de estos tipos de anticuerpos, incluso otros más, ¿no? Esta es otra forma de subclasificar a estos pacientes de acuerdo a la presentación clínica relacionada al tipo de anticuerpo, ¿no? Como pueden ver aquí, los pacientes con miastenia gravis con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina tienen una presentación la presentación clásica que les describí, ¿no? Empiezan con manifestaciones oculares, luego vulvares y se terminan expandiendo hacia las extremidades, predominantemente extremidades superiores. En cambio, la miastenia grave de tipo MUSC, o sea, con anticuerpos contra el MUSC, generalmente la sintomatología es vulvar, casi no tienen sintomatología ocular. los, la miastenia gravis LRP4, que no tiene una predilección y tampoco sus síntomas no suelen ser muy severos, y los seronegativos, cuando es negativo cualquiera de estos tres, pues tampoco tiene una predilección por algún grupo muscular en sí. Acá también la,
han puesto como contraste el síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Como pueden ver, también es debilidad porque también es una afección de la placa motora, solo que los anticuerpos aquí van más bien contra los canales de calcio, voltaje dependientes de la membrana presináptica. Pero, miren, como pueden ver, acá la debilidad, a diferencia de acá, la debilidad está más en miembros inferiores, por eso que hay algunas literaturas que consideran que si la debilidad es predominantemente de miembros inferiores, antes de pensar en una miastenia gravis, piensen en un Eaton-Lambert. ¿Sí? Acá unas diferencias entre los dos grupos, ¿no? Cuando es positivo para el receptor de acetilcolina o cuando es positivo para anticuerpos contra el MuSK, ¿no? Cuando es contra los receptores de acetilcolina, generalmente el compromiso es más de extremidades, más que el vulvar, en cambio el MuSK son más de la musculatura vulvar. Este grupo se relaciona más a patología tímica, como pueden ver, hasta un 80% con patología tímica, ¿no? 65% con hiperplasia y un 15% con timoma. En cambio acá, miren, es menos probable, ¿no? Un 10% solamente se encuentra con hiperplasia tímica. El riesgo de recurrencia de crisis es más en este tipo de pacientes porque es más difícil de manejar, ¿no? En cambio, en estos pacientes suelen responder mejor al tratamiento. Bueno, les mencionaba también al inicio que generalmente cuando la presentación es de tipo temprano, es decir, menos de 50 años, es muy común observar la hiperplasia tímica, sobre todo en mujeres. Este clásico pacientes son mujeres jóvenes, ¿no? Que presentan hiperplasia tímica. Cuando los pacientes tienen más de 50 años, suele asociarse más a atrofia tímica. En el resto de los tipos no hay muchos datos que nos puedan guiar, ¿no? Este es el famoso test de hidrofonio o test de tensilón, que desde 2018 en Estados Unidos ya no lo usan, ya no está disponible. Lo que se hacía o lo que se hace todavía en algunos hospitales es utilizar el hidrofonio. Generalmente se utilizan 10 miligramos. La presentación viene de 10 miligramos por mililitro. Entonces se le inyecta al paciente intramuscular 10 miligramos de hidrofonio. Es un anticolinesterásico, no anticolinérgico, anticolinesterásico de acción rápida y de duración corta. Generalmente su efecto es entre los 20 a 30 segundos y su duración es de 10 a 15 minutos. Sin embargo, en los pacientes mayores hay que tener mucho cuidado con las reacciones adversas. Sí, hay literaturas que mejor recomiendan empezar con una dosis de 2 miligramos y al término de 60 segundos volver a darles 2 miligramos y así hasta completar los 10 miligramos. Pueden observarse generalmente con 4 a 6 miligramos ya pueden observarse mejoría, ¿no? Esto evidentemente es en los pacientes pues, que tienen manifestaciones más que todo oculares, ¿no? Se puede ver la tosis palpebral. No sirve mucho para cuando las manifestaciones son de tipo en las extremidades o vulvares, es mucho más difícil evaluarlo. Otra herramienta diagnóstica, pero que nos puede, que es muy sencilla de hacer y tiene un alto grado de sensibilidad, es con el paquete de hielo, prueba de hielo. Lo que se hace es en una bolsa o en un guante quirúrgico, colocan un poco de hielo y se lo colocan sobre, si es que es bilateral o unilateral, sobre el ojo afectado por 2 minutos, 1 a 2 minutos. Y luego evalúan la respuesta, como pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que hace el hielo es un cambio de temperatura. Recuerden que las enzimas, la acetilcolinesterasa es una enzima y las enzimas son bastante susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces lo que hacen al aplicar hielo, lo que hacen es inactivar esta enzima por un periodo corto de tiempo, de verdad, pero que nos podría ayudar a nosotros a ver una mejoría y ayudarnos un poco al diagnóstico, sobre todo cuando no tenemos, pues cuando el paciente es cero negativo, ¿no? Y no disponemos, que lo más probable, no disponemos de las pruebas para los otros tipos menos comunes de anticuerpos.
Otras pruebas que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, el agotamiento palpebral, que es otra que se utiliza, le pedimos al paciente que mire hacia arriba durante 30 a 60 segundos. Normalmente ustedes deberían poder hacerlo tranquilamente. Y pero en estos pacientes con miastenia no, ¿no? Ellos empiezan a, la tosis se acentúa en estos pacientes, ¿no? Otro que podemos hacer es que el paciente levante las manos y las mantengas sostenidas por 2 minutos. Evidentemente los pacientes con miastenia van a bajar las manos antes de este tiempo, muy rápido, se cansan. Otra es contar hasta 50 con voz alta. Una persona normal debería ser capaz de hacer esto, pero los pacientes con miastenia pueden presentar, sobre todo cuando tienen síntomas vulvares, empiezan pues a presentar disartria o difonía. En cuanto al tratamiento, debemos tener 4 pilares importantes. Uno que es el tratamiento sintomático, que es lo principal que aqueja a nuestro paciente. Otro es la inmunomodulación para la parte crónica de la enfermedad, es el tratamiento a largo plazo. Tenemos que tener el tratamiento contra las llamadas crisis miasténicas, que son la principal causa de muerte en estos pacientes, y la cirugía en el caso de ser requerida, ¿no? Entonces, tanto para el tratamiento sintomático, nosotros tenemos, lo que más se utiliza son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿sí? No anticolinérgicos, por si acaso, porque muchas veces se confunden, es acetilcolinesterasa. El más usado es la piridostigmina, ¿sí? Las tabletas vienen en presentación de 30 a 60 miligramos, o en ampollas también la presentación de 5 miligramos por mililitros. Generalmente el inicio del tratamiento es de 30 miligramos cada 4 a 6 horas. Algunos pacientes pueden requerirlas cada 2 horas, pero esto se puede ir aumentando hasta un máximo de 120 miligramos cada 4 horas, dependiendo de las necesidades del paciente. Hay que tener cuidado de no llegar hasta los 960 miligramos por día en total, porque esto nos aumenta el riesgo de producir las temidas crisis colinérgicas, ¿no? Estos pacientes pueden tener, que es el efecto adverso más grave de este medicamento. Por suerte para nosotros es infrecuente, siempre y cuando se maneje ese tope, ¿no? No hay que superar los 960 miligramos por día, ¿sí? O bueno, si es una presentación de ampollas, 2 miligramos intramuscular. Equivalen lo mismo a darle 60 miligramos vía oral, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, va muy bien contra la miastenia gravis generalizada, como les mencionaba, o sea, con los que tienen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Sus reacciones adversas dentro están los dolores abdominales, cialorrea, broncorrea, ¿no? Espasmos musculares, calambres, fasciculaciones, que no suelen ser muy graves. Por eso es el preferido, ¿no? Dentro de todos los inhibidores. La neostigmina, no se utiliza mucho, debe reservarse solo en última instancia, porque sus efectos gastrointestinales son se presentan en muy alta frecuencia, ¿no? Pero de usarse, el tratamiento inicial es de 15 miligramos 3 veces por día con una dosis máxima de 300 miligramos al día. Se puede usar la vitamina bromuro, ¿no? Que viene en presentación generalmente oral, no se encuentra intravenosa, o la neostigmina metilsulfato, que esa sí viene solamente en presentación de ampolla, 0 miligramos por mililitro intramuscular, ¿no? Como les mencionaba, los efectos gastrointestinales que suelen ser los más perjudiciales y por los cuales no se recomienda mucho. Preferimos usar la piridostigmina. Luego viene lo que es la inmunomodulación a largo plazo, ¿no? La idea con el tratamiento es reducir los síntomas lo más que se pueda. Hay muchos pacientes que logran llegar a la remisión completa de los síntomas. La mayoría de ellos van a necesitar un tratamiento inmunomodulatorio, ¿sí? Con esto podemos completar y llegar a ese objetivo. Raro es el paciente que solamente responde a inhibidores de la acetilcolinesterasa. Por lo general,
La inmunomodulación es necesaria y generalmente suficiente. Con esto logramos el objetivo. Iniciamos pues con corticoides. Lo más usado es la prednisona, que es lo que más se dispone, o también se puede usar la prednisolona. Sí, la prednisona pues disminuye la cantidad de, de anticuerpos contra el receptor tanto de acetilcolina. Ojo, algo que mencionaba, me olvidaba mencionarles, que la titulación de los anticuerpos, es decir, la concentración de los anticuerpos, no tiene nada que ver con la presentación de los síntomas. ¿Sí? O sea, uno puede tener títulos más altos los de anticuerpo y estar en una enfermedad apenas que se manifiesta, o puede tener títulos muy bajos de anticuerpos y estar desarrollando crisis constantemente. O sea, la concentración de anticuerpos no se relaciona con las manifestaciones clínicas que presenta. ¿Sí? Con los corticoides, eh, generalmente la prednisona, que para miastenia puramente ocular lo podemos usar, iniciar con dosis de 25 a 30 miligramos interdiario por 3 a 4 meses. Si es que, si es que el paciente no presenta mejoría, podemos aumentar hasta 50 miligramos interdiarios. Una vez que el paciente mejora, hay que ir reduciendo de 5 a 10 miligramos por mes la dosis que tenga, y reduciendo de 5 a 10 miligramos por mes para evitar, pues, ¿qué pasa si ustedes suspenden bruscamente los corticoides? Pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, hasta lograrnos quedar de 5 a 10 miligramos por día, por un tiempo prolongado. Para la miastenia generalizada, podemos iniciar con 10 miligramos de manera diaria, ¿sí? Y luego ir aumentando 10 miligramos cada 5 días hasta lograr el objetivo. Generalmente la mejoría en estos pacientes se obtiene a los 3 a 6 meses de iniciado el tratamiento, ¿sí? Y bueno, igual cuando se logra la mejoría, ir disminuyendo paulativamente, de 5 a 10 miligramos por mes. Luego tenemos pues la azatioprina, que es otro fármaco indicado. Generalmente se da en los pacientes que no responden a corticoides o que por alguna razón tienen contraindicaciones para usarlos, ¿no? Este es un antimetabolito, ¿no? que bloquea la proliferación de los linfocitos T. Su efecto generalmente se da a los 6 a 12 meses más o menos. La dosis inicial es de 20-25 miligramos por día. Si después de 7 a 14 días no se observan reacciones adversas, vas aumentando progresivamente 2 miligramos por kilo por día hasta un máximo de 150 a 200 miligramos. Hay que tener en cuenta que debemos mantener una tasa alta de leucocitos, no deben bajar menos de 3.000. Y si el paciente por A o B tiene un recuento de leucocitos de menos de 1.000 o tiene daño hepático, que, es el, que se manifiesta por transaminasas elevadas más del doble, entonces no debemos retirarlo, en todo caso no darlo, ¿no? Como otro fármaco que podemos utilizar es la ciclosporina. Esta bloquea la síntesis de citocinas. Y va muy bien en los pacientes que no responden a corticoides ni al tratamiento con la timectomía. Los efectos generalmente empiezan hasta los 6 a 8 meses de iniciado el tratamiento. La dosis de inicio generalmente de 5 miligramos por kilo por día. Hay que dividirlo en dos dosis, ¿no? Y el micofenolato de mofetilo, ¿no? Que bloquea la síntesis de purinas. Permite esto en los pacientes en los que no se quiera utilizar dosis muy altas de corticoides, se puede titular dosis medias de corticoides con este fármaco, si es que no se ven beneficios, ¿no? Eh, Generalmente la dosis de inicio es de 2 a 3 gramos diarios, ¿no? Y luego ir incrementando un gramo después de las 2 semanas. Para las crisis miasténicas, o sea, el tratamiento inmunomodulador pero a corto plazo. Las crisis miasténicas son, como mencionaba, la principal causa de muerte en estos pacientes. ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo cuando hay parálisis de la musculatura respiratoria. ¿Por qué?
obviamente condicionan una insuficiencia respiratoria aguda. También pueden producir parálisis en los músculos faringeos, con lo cual pueden producir disfagia. El paciente se aspira, se broncoaspira y desarrolla después un cuadro neumónico. Como hemos visto, los pacientes, imagínense eso en un paciente de 70, 80 años. Es muy peligroso, ¿no? Entonces, pueden utilizarse lo que es plasmaféresis o inmunoglobulina humana. Ambos son igualmente efectivos. Los estudios no han mostrado mucha diferencia en cuanto a a- al mejoramiento de la crisis en uno y otro. Son muy efectivos. Con la generalmente se realiza 3 veces por semana para remover los anticuerpos, ¿no? Así como algunas proteínas del complemento. No se debe hacer más de 6 recambios por semana, ojo, ¿no? Mm, La mejoría generalmente en estos pacientes es a los 48 o 72 horas después de iniciar el tratamiento. Lo otro es la inmunoglobulina intravenosa, que se da a una dosis de 0,4 gramos por kilo por día, dado en 4 horas. ¿Sí? La mejoría también es rápida. A partir del primer día, del segundo, tercer día ya empieza a haber mejoría franca, ¿no? Con el tratamiento de la inmunoglobulina hay que asegurarse de dosar la vitamina A, por si acaso, ¿no? Porque hay mucha prevalencia en el déficit de vitamina A. Puede condicionar esto, pues después a reacciones alérgicas en nuestros pacientes. Entonces hay que tener cuidado. La timectomía. ¿Cuándo nosotros debemos realizar una timectomía? En el 2016, la revista eh, inglesa de medicina, ¿no? La New England, eh, realizó un estudio randomizado para ver la eficacia de la timectomía y cuándo debería darse, ¿no? Los pacientes candidatos a realizarse una timectomía, pues obviamente todos aquellos que presenten timoma, ¿no? El timo, me olvidé mencionarles en la fisiopatología en cuanto al timo, porque los linfocitos maduran en en esta glándula. Entonces, parte de esa maduración es desarrollar la autotolerancia, es decir, estos linfocitos eh, pierden muchos de sus receptores para los autoanticuerpos, para los autoantígenos, es decir, antígenos del propio cuerpo humano para que cuando estos linfocitos maduren, no ataquen a las propias células del cuerpo. Desarrollar autotolerancia central. Pero en los pacientes con timomas a los que se les ha hecho biopsia del timo, se han encontrado que en estos órganos se encuentran las llamadas células mioides, que son muy parecidas a las células del músculo esqueléticas. Algunos dicen dentro de los primeros 2 años debe realizarse esa timectomía después del diagnóstico. ¿Sí? Los pacientes con timoma y generalmente son pacientes jóvenes. ¿Sí? Jóvenes. El efecto tarda en durar 1 a 3 años, 1 a 2 años, dicen algunos, para ver ese efecto. Pero el estudio que les mencionaba mostró este beneficio de realizar tenotomía en este grupo especial de pacientes. Recuerden, pacientes con timón, pacientes jóvenes de presentación temprana con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivos deben realizarse tinectomía, de preferencia dentro de los 3 primeros años del diagnóstico. Hay que tener cuidado con algunos medicamentos que pueden precipitar una crisis miasténica. Dentro de estos medicamentos hay 4 grupos: los antirreumáticos, las drogas cardiovasculares y algunas drogas para el sistema nervioso central. ¿No? Algunos antibióticos muy usados, ¿no? Por ejemplo, la amicacina, la ampicilina, el imipenem, la claritromicina, la ciprofloxacino, la gentamicina son muy usados. Hay que tener cuidado, hay que vigilar a estos pacientes que están recibiendo además estos antibióticos por A o B. Los agentes antirreumáticos como la cloroquina, la prednisona, que se pusieron muy de moda con esto de la pandemia en la que estamos. Algunas drogas cardiovasculares como los beta bloqueadores, ¿no? Algunos antiarrítmicos como la quinidina, la procainamida, inhibidores de los canales de calcio, el verapamil. Algunas drogas del sistema nervioso central, ¿no? Como la fenitoína, la clorpromacina.
y algunos antirretrovirales, ¿no? Como tenemos aquí. Algunos también los agentes de contraste, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Estos medicamentos pueden desencadenar alguna crisis miasténica en estos pacientes. Hay que tener siempre en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? A manera de resumen, aquellos pacientes que tengan sintomatología casi exclusiva o predominantemente ocular o vulvar, siempre hay que descartarles lesiones del tronco encefálico. Siempre hay que descartar lesiones del tronco encefálico. En cambio, en aquellos que presenten sintomatología predominantemente de las hay que descartar casi siempre enfermedades de la motoneurona, ¿no? Presentación del cuello aislado, que también pueden ser síntomas, ¿no? Una manifestación de debilidad de los músculos del cuello, que es muy poco frecuente, ¿no? Respiratorio aislado, que también es muy poco frecuente. Y el miembro distal raro, como les mencionaba, cuando son generalmente cuando son los miembros inferiores hay que descartar siempre un Eaton Lambert. Y la debilidad en la miastenia gravis es de tipo proximal, ¿sí? No de tipo distal, hay que empezar también en otro tipo de patología, ¿no? Igual una enfermedad de la motoneurona. Bien, chicos, agradecerles por la exposición. Si alguien tuviera alguna pregunta. Sí, Donald, te han hecho una pregunta. Dice, ¿el aumento del bloqueo del complejo acetil miastenia gravis aumenta? Claro, aumenta, o sea, se bloquean más porque los anticuerpos bloquean estos receptores. Entonces, hay bloqueo de los receptores de acetilcolina, ¿no? Hay mayor bloqueo por estos anticuerpos que, como lo mencioné, tenían varias formas de inactivar o de lesión. Uno es bloqueando directamente el receptor, o sea, se unen al receptor, forman como un antagonista competitivo, se unen a estos receptores y los bloquean. Otro es con el complejo de ataque a la membrana y otro es internalizando estos receptores con lo tal su densidad en la membrana disminuye, ¿no? Y otro es dañando directamente la membrana. Pero sí, uno de los mecanismos es que bloquean el... Ya dice, pregunta, si ya hago la prueba del paquete de hielo en el ojo, ya digo que es miastenia gravis. No, no. El diagnóstico estándar es con anticuerpos. En todo caso, si el paciente, como dije, es cero negativos, se podría optar por una prueba de estimulación repetitiva. Si es de preferencia es confirmar con un diagnóstico más preciso. O sea, la prueba del paquete de hielo nos puede orientar bastante el diagnóstico, pero hay que confirmarla siempre, ¿sí? Con anticuerpos y de no disponerse los anticuerpos o de producir un paciente cero negativo con un diagnóstico electromiográfico, electrofisiológico. Bueno, Donna, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por apoyarnos en esta ponencia, en este día en particular. Eh, si gustas, hay otra pregunta más antes de finalizar y pasar a la trivia. Dime. Dice, ¿la membrana postsináptica presenta más hendiduras subneurales producto del daño? No, no, como les mencionaba, ¿no? Parte del daño que reciben que recibe la membrana postsináptica es que destruye muchas proteínas estructurales y estas hendiduras neurales, subneurales, que tienen la función, como mencioné, de aumentar la longitud de la membrana, disminuyen. Por lo tanto, la membrana reduce su longitud y hay menos espacio para los receptores. Entonces disminuyen estas hendiduras subneurales. Luego,
Otra te pregunta cómo llegan los pacientes con miastenia gravis a emergencia y cómo se trata. ¿Podrías repetir? Generalmente los pacientes con miastenia graves que llegan a emergencia son esos pacientes que llegan con una crisis colinérgica, generalmente, porque los otros llegan, van a consultorio por los síntomas que les mencionaba, no por una debilidad que presentan, se les cae el párpado, dificultad para comer, dificultad para hablar, están hipofónicos, siempre sienten que se le va la voz. Pero los pacientes que llegan a emergencia llegan generalmente por una crisis miasténica, que puede manifestarse con que el paciente de repente no se levantó de la cama, lo tocan y está como si estuviera paralítico. No es porque está paralítico, es porque sus músculos, porque hay la debilidad es tanta que el paciente se queda así, se queda prácticamente como si estuviera muerto. Puede llegar hasta esas instancias. Lo más peligroso que nosotros podemos encontrar es que el paciente venga respirando con esfuerzo respiratorio, que el paciente le falte el aire, no puede respirar, te dice, doctor, siento que no, que me falta el aire, no puedo abrir mi caja torácica, no puedo respirar, ¿no? Cuando el paciente debuta con esta crisis miasténica es muy difícil hacer el diagnóstico, es muy difícil, se requiere gran pericia. Si el paciente ya tiene el diagnóstico de miastenia gravis, pues es más fácil, ¿no? Pero si no, es muy difícil, se le tienen que realizar varias pruebas y se tienen que realizar de manera rápida. ¿No? El paciente puede llegar también, puede llegar diciendo que se le cayó un lado de la cara, de repente se le cayó el labio de un lado, se le cayó el párpado de un lado, lo primero que ellos piensan es en un ACV, y lo primero que tú como estudiante vas a pensar cuando el paciente no tiene el diagnóstico miastenia gravis es un ACV, ¿no? Pero de repente le saca, pero ¿qué es lo que te va a diferenciar del resto de cosas? De un ACV, por ejemplo, que el paciente, si tiene parálisis respiratoria, el paciente está consciente, el paciente sabe, tú le tomas, le puedes hacer al toque pruebas de función mecánica, de fuerza, y el paciente responde, y el paciente no responde, o sea, ha perdido fuerza, ¿no? Igual, tú ves que el paciente viene con un lado de la cara, todo un lado de la cara afectado, piensas en un ACV, pero lo ves consciente, ¿no? Entonces, por esas cositas puede entrar el paciente a emergencia, puede entrar tan grave como un paciente que le falta el aire con una insuficiencia respiratoria aguda, puede entrar porque un lado de la cara se le cayó el párpado, se cayó el labio, piensan que es un ACV, ¿no? Entonces, la forma de tratarla es, como lo que mencioné, para el tratamiento de crisis miasténicas es o plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. Lo que más creo que usan, bueno, acá en el hospital donde yo hago prácticas, utilizan la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? A 0,4 gramos por kilo por día dado en 4 horas. O puedes llevarlo a plasmaféresis 3 veces por semana, de 3 a 4 veces por semana. La gran mayoría de ellos. Y sí, sí se puede dar terapia combinada, como te digo. La escala va así, primero inicias con los sintomáticos, luego vas con los corticoides, de preferencia lo que se usa. Si el paciente tiene contraindicaciones para corticoides, empiezas con la satioprina y vas combinando. Dios, bueno, nuevamente gracias por haber aceptado. Esperamos contar contigo para próximas ponencias y gracias. Gracias a ustedes. Chicos, no se olviden que hay una trivia al final de la ponencia. El link se estará pasando por los grupos de WhatsApp y por los comentarios de YouTube. Hasta la próxima.